Hola y bienvenido a la clase de ejercicios parte 1. Primero vamos a resolver algunos ejercicios que vamos a utilizar lo que vimos en las clases anteriores y vas a ver que en sí, como hicimos con los ejemplos de la clase anterior de cómo resolver problemas de segunda ley de Newton, pues básicamente lo importante es utilizar todos los conceptos que vimos para plantear el diagrama de cuerpo libre y ya de ahí en adelante es aplicar la segunda ley de Newton directamente sumando las fuerzas, igualándolas a la aceleración en cada eje y después resolviendo el sistema de forma algebraica. Así que vamos a hacer más ejercicios para reforzar esto. Cualquier duda que tengas, te recuerdo que puedes dejarla aquí en los comentarios o puedes preguntar en el grupo de Telegram si eres miembro nivel 3. Así que vamos a empezar. Por último, se me olvidaba mencionarte que de preferencia lo ideal sería que cada ejercicio intentes hacerlo tú primero por tu cuenta, con lo que ya vimos, no necesitas más, y ya después, ya que lo hayas intentado, veas cuál sería la solución para que veas dónde están como lo complicado o dónde puedes tener estas preguntas y se aclaren durante el proceso. Así que ahora sí, empecemos con el ejercicio 1. El ejercicio dice lo siguiente: tres astronautas empujan y guían un asteroide de 120 kilogramos aplicando las fuerzas mostradas en la figura, donde F1 es 32 newtons, F2 55 newtons, F3 41 newtons, el ángulo θ1 es de 30 y el ángulo θ3 es de 60 grados. Y las preguntas son: inciso A, ¿cuál es la aceleración del asteroide en notación de vectores unitarios? Inciso B, ¿cuánto es su magnitud y dirección relativa al eje X? Muy bien, entonces el paso 1, como ya vimos también, es dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre sobre el objeto que estamos estudiando. En este caso, las fuerzas se están aplicando sobre el asteroide, así que este diagrama de cuerpo libre va a representar las fuerzas que el asteroide está sintiendo. Y son tres, la de cada uno de los astronautas. Tenemos primero F1, que sería una fuerza que va más o menos así hacia arriba, donde el ángulo nos dicen que es de 30 grados sobre la horizontal. Después tenemos la fuerza 2, que es aplicada ahora a un ángulo de 60 grados, pero hacia abajo de esta forma. Y tenemos una vez más, este es F1 y este es F2. Y por último tenemos F3, que es una fuerza totalmente horizontal hacia la derecha y que pues estaría a un ángulo de 0 grados, ¿no? Porque es completamente horizontal. Ahora, ya tenemos las fuerzas que están actuando sobre nuestro cuerpo, que son estas tres. Y en este caso nos están preguntando directamente cuál es la aceleración del asteroide. Entonces, nosotros ya sabemos de la segunda ley de Newton que la fuerza neta que va a sentir un objeto va a ser igual a su masa por una aceleración. De forma general lo tenemos en notación vectorial y como aquí nos piden la aceleración en notación vectorial, aquí podemos directamente aplicarlo así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuál es la fuerza neta de forma vectorial. No vamos a separarlo por componentes, podemos manejarlo directamente como vector aquí, porque al final lo que queremos es otro vector. Para hacer la suma de forma vectorial, pues tenemos que escribir cada uno de estos vectores en su forma de vectores unitarios, porque ahorita únicamente nos dan su magnitud y el ángulo que forman respecto a la horizontal. Así que primero vamos a reescribir cada uno de estos vectores, pero en notación de vectores unitarios. Así, cuando lo sumemos, tendremos otro vector en la misma notación y ya directamente podemos encontrar la aceleración en esta notación también. Así que primero tenemos que el vector F1 va a ser igual a su componente en X en la dirección Y más su componente en Y en la dirección J. Y esas componentes podemos encontrarlas con este ángulo. Si tienes dudas de cómo hacer esto, te recuerdo que puedes ver la clase de conceptos básicos que está aquí mismo en el canal de YouTube, donde hablamos de vectores, pero aquí vamos a hacerlo directamente porque lo importante aquí no es cómo sacar las componentes del vector, sino cómo aplicar la segunda ley de Newton. Así que la componente en X pues sería la magnitud de F1 multiplicada por el coseno del ángulo, que ya dijimos que es de 30 grados, en la dirección Y, más la magnitud de F1, pero ahora por el seno, para tener la componente del cateto opuesto, de 30 grados en la dirección J. El caso de F2, ese es directo porque está únicamente sobre el eje X. Aquí directamente este vector sería F2 en la dirección J, o sea la magnitud de F2 pero en la dirección J. Y el vector F3 por último sería primero, de forma similar, la magnitud de F3 por el coseno, pero ahora de 60 grados en la dirección y para la dirección J sería ahora signo menos porque está apuntando hacia abajo, menos la magnitud de F3 por el seno de los mismos 60 grados en la dirección J.
Aquí no nos queda más que sustituir el valor de cada una de las fuerzas que nos da el problema. F1 es 32, F2 es 55 y F3 es 41 y multiplicar por cada uno de los cosenos y senos. Al hacer eso, directamente lo que vamos a encontrar ya en valores numéricos para cada una de estas fuerzas es lo siguiente. Tenemos que F1 vector sería igual a 27.7 en la dirección Y más 16 en la dirección J. Aquí no lo estoy poniendo, pero estrictamente hablando, cada una de estas magnitudes son en newtons, ¿no? Porque estamos hablando de vectores que son fuerzas en este caso. F2 sería simplemente 55 en la dirección Y. Aquí de hecho me acabo de dar cuenta, cometí aquí un pequeño error. Aquí no es J, porque J sería si fuera sobre Y, ¿no? Pero al ser sobre X, perdón, sería Y. Aquí simplemente corregimos. Y después finalmente F3 sería igual a 20.5 en la dirección Y menos 35.5 en la dirección J. Igual, esto solamente para dejarlo claro, no lo voy a poner de aquí en adelante, pero todas estas magnitudes pues tendrían sus unidades que son newtons al ser fuerzas. Ya que tenemos cada una de las fuerzas en notación de vectores unitarios, pues simplemente si queremos encontrar la fuerza neta que se está aplicando sobre este asteroide, pues únicamente tendríamos que sumar todas las fuerzas, ¿no? Y al ser vectores, pues ya sabemos que tenemos que sumar las componentes en Y y las componentes en J, y eso nos va a dar el vector resultante, que en este caso, simplemente sumando el 27.7 con el 55 con el 20.5 y por otro lado el 16 menos el 35.5, el resultado final que obtendríamos sería que este vector resultante sería 103.2 en la dirección Y menos 19.5 en la dirección J. Finalmente, ya que tenemos la fuerza neta, sabemos de la segunda ley de Newton que tenemos aquí arriba que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Así que directamente de aquí podemos despejar el vector aceleración y ese vector aceleración sería el vector fuerza neta dividido entre la masa. Así que únicamente tendremos que dividir cada una de estas entradas, 103.2 y 19.5, entre la masa de 120. Y con eso finalmente el resultado que obtenemos es que el vector aceleración sería igual a 0.86 en la dirección Y menos 0.162 en la dirección J. Así que ahí lo tenemos. Esa sería la respuesta del inciso A. Claro, aquí con sus metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Siendo estrictos. Ahora, el inciso B nos pide simplemente encontrar su magnitud y su dirección relativa al eje X. Esto no es realmente ya de aplicar algo de la segunda ley de Newton o de fuerzas. Es básicamente, tenemos un vector, hay que convertirlo a su notación en la cual tenemos su magnitud y su ángulo. Y bueno, esto solamente para reforzarlo un poquito, recordarlo. Básicamente, si queremos ahora encontrar la magnitud del vector A, pues simplemente tendremos que aplicar teorema de Pitágoras, por lo que eso sería igual a 0.86 al cuadrado más 0.162 al cuadrado, le sacamos raíz y el resultado numérico de esto sería simplemente 0.874 metros sobre segundo cuadrado. Ahí tenemos la primera parte, esta es la magnitud de la aceleración. Y para el ángulo podemos fijarnos que aquí tenemos el vector A, que es 0.86 menos 0.162. Eso quiere decir que el vector aceleración en un eje, en nuestro sistema de referencia se vería más o menos así. O sea, tiene que apuntar hacia este cuarto cuadrante. Y de aquí lo que nosotros queremos encontrar es cuál sería este ángulo que tenemos aquí en rojo, que sería un ángulo teta. Y si queremos encontrar ese ángulo, pues únicamente tenemos que aplicar la tangente, ¿no? Eso es lo que también ya vimos. Tendríamos que, en este caso, la tangente de este ángulo sería igual a cateto opuesto, que sería la componente en Y de la aceleración, entre cateto adyacente, que sería la componente en X. Esas ya las tenemos. Esto sería simplemente igual a 0.162 en la dirección Y entre 0.86 en la dirección X. Pero esto es solamente la tangente. Para encontrar el ángulo tenemos que aplicar la tangente inversa, tangente a la menos 1, de ese cociente de 0.162 entre 0.86. Aquí hay de dos, de que tal vez ya te has dado cuenta. Puedes manejar ambas magnitudes con signo positivo y luego cuando encuentres el ángulo darle el signo correcto, porque por ejemplo aquí el ángulo esperamos que sea un valor negativo, ¿no? Menos cierto valor porque el ángulo está en el cuarto cuadrante, el vector está en el cuarto cuadrante. O también desde un inicio podríamos ponerle aquí el signo menos al menos 0.162 del eje Y eso ya directamente nos va a arrojar el signo al aplicar la tangente inversa, por lo que de aquí tendríamos que esto sería igual a menos
10.5 grados, que es aproximadamente igual a menos 11 grados, más o menos. Y con eso queda resuelto el inciso B. Muy bien, ahora vamos a pasar al segundo problema que dice lo siguiente. Hay dos fuerzas aplicadas sobre una caja de 2 kilogramos, pero solo una de ellas se muestra en la figura. Para F1 igual a 20 newtons y una aceleración de 12 metros sobre segundo cuadrado, además de un ángulo igual a 30 grados, encuentra la segunda fuerza en notación vectorial. Entonces, aquí tenemos un diagrama de el problema. Tenemos una caja, una fuerza F1 que se está aplicando hacia la derecha y un vector aceleración que está en color naranja que está como hacia abajo a la izquierda del tercer cuadrante con un cierto ángulo. Entonces, aquí el chiste es que aquí no nos lo muestran, pero hay una segunda fuerza F2 que se está aplicando en alguna dirección y con un cierto valor y que da como resultado esa aceleración en color naranja. Así que vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, una vez más, primer paso, dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre sobre la caja para ver qué fuerzas están actuando. Y bueno, de entrada tenemos la fuerza F1, que ya dijimos que va completamente hacia la derecha, nos dan incluso su valor, y hay alguna otra fuerza que no sabemos en qué dirección está apuntando, pero el chiste es que esta fuerza al final del día genera esta aceleración que se tiene aquí en color rojo. Esto es una aceleración y esa aceleración también forma un cierto ángulo T. Entonces, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. La segunda fuerza en sí no sabemos exactamente hacia dónde está apuntando, pero más o menos por cómo se ve el comportamiento, o sea, si hay una aceleración hacia abajo a la izquierda, tiene que haber alguna fuerza apuntando hacia la izquierda, y primero que nada para contrarrestar F1, y también hacia abajo para darle esa componente A. Entonces, aquí no lo vemos tal cual, pero la segunda fuerza tendría que estar más o menos así. Tenemos que encontrar exactamente cuáles son sus componentes y su ángulo, que es lo que vamos a hacer, pero hay una fuerza F2 que está apuntando más o menos hacia la izquierda. No sabemos su valor ni nada, pero ahí está. Entonces, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, así que lo siguiente es aplicar la segunda ley de Newton. Y recordamos que esta segunda ley de Newton lo que nos dice es que la fuerza neta actuando sobre esta caja va a producir una aceleración de esta forma. Como una vez más nos pide encontrar la fuerza en notación de vectores unitarios, pues podemos simplemente dejar todo como vectores. La fuerza neta es la suma de los vectores F1 y F2 en notación vectorial. Vamos a ver cómo quedarían escritos estos vectores. Tenemos primero que F1 simplemente va a ser el valor de F1 en la dirección Y, que sería 20. Y ahorita no estoy poniendo las unidades solamente para que sea más rápido y más fácil no tener que estar escribiendo tantas letras, pero técnicamente estos son newtons, ¿no? La fuerza F2 no sabemos su valor, así que pues simplemente vamos a dejarla como XY, o sea, un cierto valor en X más un cierto valor en Y, J. X y Y es lo que queremos encontrar para encontrar cuál sería el vector F2. Por otro lado, el vector aceleración sí lo podemos encontrar porque en este caso nos lo están dando. Nos están diciendo que el valor de A es de 12 y el ángulo que forma aquí es de 30 grados. Entonces vamos a encontrar sus componentes. La componente en X en este caso sería el cateto opuesta al ángulo θ, por lo tanto aquí sería la magnitud de A, que es de 12, multiplicada por el seno del ángulo en este caso. Y ahora para el eje J, pues sería como está apuntando hacia abajo. De hecho, aquí se me fue el eje X, también es menos, porque está apuntando hacia la izquierda. Y el eje Y sería menos 12, ahora por el coseno de 30 en la dirección J. Fíjate cómo en este caso, a diferencia del problema anterior, el seno va para la componente en X y el coseno para la componente en Y. Por eso te decía cuando vimos la parte de vectores que es importante entender el origen de cuándo es seno y cuándo es coseno, porque si lo intentamos manejar como una fórmula de que siempre X es el coseno y siempre Y es el seno, pueden ocurrir estas confusiones. Aquí la diferencia es que el ángulo que nos dan es respecto al eje Y. Si hubiéramos tomado en lugar de este ángulo de 30 un ángulo de 60 grados que fuera aquí, en ese caso sí hubiera sido coseno para X y seno para Y, pero de 60. Así que ten mucho cuidado con eso. Fíjate bien si es seno o coseno para cada componente dependiendo del ángulo que, cómo te lo estén dando. Si hacemos aquí los cálculos, finalmente llegamos a que el vector aceleración quedaría por último menos 6 en la dirección Y, menos 10.4 en la dirección J. Entonces ya tenemos aquí todos los vectores, cómo se escribirían los que están participando. Así que por último, o más bien el siguiente paso ahora sería sustituir el valor de cada uno de estos vectores en nuestra segunda ley de Newton para poder encontrar el vector F2, que es el que nos falta. Entonces la fuerza neta ya dijimos que es la suma de los vectores, por lo que tendríamos que F1, que es 20i, más
xy más yj, que es el vector f2, será igual a la masa, que es de 2 kilogramos, multiplicada por la aceleración, que sería menos 6i menos 10.4j. Vamos a agrupar las componentes y del lado izquierdo y del lado derecho hacer la multiplicación, por lo que tendríamos que esto sería 20 más x en la dirección y más yj es igual a menos 12i menos 20.8 en la dirección j. Entonces aquí tenemos dos vectores que están siendo igualados, el vector de la izquierda y el vector de la derecha, y para que sean iguales sus componentes tienen que ser iguales, así que de esta igualdad resultan dos ecuaciones. La primera, que nos dice que 20 más x es igual a menos 12, eso sería igualando las componentes en y la otra que nos dice que y es igual a menos 20.8. De aquí la y ya está resuelta, faltaría resolver x, que sería simplemente x igual a menos 12 menos 20, para lo que x sería igual a menos 32. Entonces de aquí ya tenemos que y vale menos 20.8 y x vale menos 32, por lo que finalmente ya podemos escribir el vector f2 en su notación de vectores unitarios. El vector f2 sería simplemente menos 32 en y menos 20.8 en j, que justamente coincide con lo que estábamos esperando desde un inicio. Las dos componentes son negativas, hacia la izquierda y hacia abajo. Y con eso ya queda resuelto este problema. Ahora vamos a pasar con el siguiente ejercicio. Este va a ser un ejercicio que va a ser principalmente algo más conceptual. Ahorita vas a ver por qué. No va a haber tantos cálculos, pero no por eso es más sencillo. Mira, vamos a empezar. El problema dice lo siguiente. Un salami de 11 kilogramos es sujetado por una cuerda que va a una escala, que está sujetada por una cuerda al techo. La pregunta es, ¿cuál es la lectura de la escala que está marcada en unidades de peso? El inciso B dice, en la figura, ahora la figura B, el salami es sujetado por una cuerda que va alrededor de una polea y luego a una escala. El lado opuesto de la escala está sujeta a la pared. Y la pregunta es la misma, ¿cuál es la lectura de la escala? Y por último, el inciso C, en la figura C, la pared ha sido reemplazada por un segundo salami de 11 kilogramos y el arreglo está estacionario. Y la pregunta una vez más, ¿cuál es la lectura en la escala? Así que son tres situaciones distintas y en las tres situaciones tenemos que decir cuál sería la lectura de la escala, suponiendo que dé la lectura en newtons. Muy bien, aquí tenemos un diagrama de los tres distintos problemas y lo que representa cada uno. Tenemos los tres arreglos A, B y C y en cada uno de ellos está la escala y queremos saber cuál es su lectura. Ahora, ¿cómo saber la lectura de una escala? Bueno, en sí, la lectura que nos va a dar la escala es el valor de la tensión de la cuerda a la cual está sujeta el objeto. Entonces, en sí, el problema lo que nos está pidiendo es encontrar cuál es la tensión de la cuerda que está conectada de la escala al salami. Así que empecemos con el inciso A. Vamos a dibujar primero nuestro diagrama de fuerza sobre el salami y realmente son pocas las fuerzas que están actuando. Tenemos por un lado el peso del salami que está aplicando hacia abajo y lo que está contrarrestando este peso pues es la tensión de la cuerda que está sujetando el salami a la escala. Y justamente esta tensión es la que le va a dar la lectura a la escala que tenemos. Entonces, como nuestro sistema está quieto, está en equilibrio y en X no tenemos fuerzas, pues la segunda ley de Newton nos diría que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y, pero esta aceleración es cero, por lo tanto es igual a cero. Así que las fuerzas en Y que tenemos son la tensión, coseno positivo porque va hacia arriba, menos el peso porque va hacia abajo y esto es igual a cero. De aquí directamente tenemos que la tensión es igual al peso, el peso es masa por gravedad y eso es igual a la masa que es de 11 kilogramos multiplicado por 9.81 que es la aceleración de la gravedad y eso es igual a unos 108 N. Y ahí lo tenemos, este problema o este inciso como puedes ver estuvo sencillo, simplemente aplicamos la segunda ley de Newton, como no hay movimiento la aceleración es cero y resulta que la tensión es igual al peso y la tensión es de 108 newtons y esa tensión es la que le va a dar la medida a la escala. Ese fue el inciso A. Ahora vamos a pasar al inciso B. El inciso B, si te das cuenta, es prácticamente lo mismo que el inciso A. La única diferencia es que ahora tenemos esa polea que cambia la dirección y provoca que ahora la escala no esté conectada a la pared, sino esté conectada, que la escala ya no esté conectada al techo, sino que esté conectada a la pared. Pero todo va a ser exactamente igual. El diagrama de cuerpo libre sobre el salami va a ser lo mismo
mismo, como está en equilibrio, va a ser 0 otra vez, la tensión va a ser igual al peso, por lo tanto la tensión va a ser de 108 y por lo tanto para el caso B, la medida que va a dar la escala va a ser la misma, de 108 newtons. La importancia de este problema es que te des cuenta que en este caso la polea lo único que está haciendo es cambiar la dirección de las fuerzas. En este caso la escala está de forma horizontal, pero el arreglo es exactamente el mismo. El salami está jalando con su peso la escala se sostiene ahora con la pared, pero la tensión que nos va a dar la medición sigue siendo la misma de 108 newtons. Y ahora con esto vamos a pasar al inciso C. Este inciso es el que suele causar más problemas a la hora de analizarlo, porque mira, así de forma rápida, sin hacer cálculos, ¿tú crees que la medida de la escala sea la misma, sea menor o sea mayor? Piénsalo unos segundos. Y bueno, la respuesta más común es que la medida sea mayor, porque si comparamos este arreglo en el inciso C con los demás arreglos, uno pensaría, bueno, tengo por un lado el salami, que yo ya sé que me va a generar una tensión, que en este caso es de 108 newtons, pero tengo otro salami que también está jalándolo en dirección contraria. Por lo tanto, hay dos salamis que están jalando en dirección contraria, debería de sumarse esta fuerza y dar una medida mayor, porque estamos como queriendo separar la escala. Pero, aunque esa respuesta es la más común, está equivocada. Fíjate, vamos a hacerlo con cuidado. Primero, para los dos salamis no vamos a hacer nada porque los dos salamis están exactamente en el mismo arreglo que los incisos anteriores. La diferencia ahora, o en donde está el asunto, el problema para entender, es en la escala. Vamos a representar con este pequeño rectángulo la escala y tenemos las dos cuerdas que van hacia cada lado y de forma rápida, o sea, esto lo podemos hacer directamente. Sabemos que si el sistema está en equilibrio, ¿no? Entonces, en cada uno de los salamis podemos aplicar lo que hicimos en el inciso A y la respuesta va a ser la misma. En ambos casos vamos a tener una tensión que va a tener el mismo valor de 108 newtons. Así que si transferimos esto a la escala, lo que tendríamos en sí en la escala es una tensión hacia la izquierda y otra tensión hacia la derecha. Y ambas tensiones son iguales y tienen el mismo valor. Pero quiero que te fijes en algo. En todos los problemas, lo que dijimos fue la medida o el valor de la tensión del objeto que está del salami a la escala es lo que nos da la medida. Únicamente nos estábamos fijando en la cuerda conectada al objeto, que en este caso puede ser la de la izquierda, puede ser la de la derecha, yo voy a suponer que es la de la izquierda. Entonces, esta cuerda, que es la de que nos está midiendo el peso de este objeto, esa tensión es la que nos va a dar la medida. Y si te fijas, es la misma tensión que todos los casos anteriores, 108 newtons. Pero entonces, ¿qué está pasando con la otra tensión? Esa tensión, ¿por qué no está aportando a la medida de la escala? Bueno, es porque esta tensión que está conectada al otro salami, lo único que está haciendo es sostener la escala para que no se caiga. Si esta tensión no estuviera, lo que tendríamos aquí es que la tensión sería igual a la masa de este objeto de la escala por una aceleración que sea la misma aceleración del salami y este objeto estaría en movimiento. Lo único que hace esta tensión es hacer que esa aceleración sea cero, la cancela, deja al objeto quieto. Y aunque no lo creas o tal vez no te habías dado cuenta, esta misma situación ya la teníamos en todos los casos anteriores. ¿A qué me refiero? El inciso A. En el inciso A, la escala, si nos fijáramos en la escala tenía una tensión hacia abajo, que era igual al peso del salami, y esta escala estaba conectada a la pared. Pues en la pared, esta cuerda también estaba generando una tensión que tenía que ser igual también al peso del salami, porque la escala estaba en reposo. Pero fíjate cómo el cambiar únicamente la descripción del problema hace que te fijes en eso. En el inciso A, aunque estaba este mismo problema, o sea, igual la escala está sometida a dos tensiones, una hacia arriba y una hacia abajo, parecía muy lógico decir que la escala simplemente nos iba a dar la medida del salami, ¿no? Aquí pareciera que se complican las cosas porque ahora en lugar de la pared es otro salami, pero ese otro salami cumple exactamente la misma tarea que cumple la pared, sostener la escala para que no se caiga. Solamente que en este caso sí estamos limitados, porque si yo aumentara el peso de este salami, del de la izquierda por ejemplo, pues ya habría un peso mayor a la izquierda, el sistema se movería hacia la izquierda. Pero cuando es una pared, si yo pongo un salami más pesado, la pared va a seguir soportándolo, por lo que la tensión simplemente aumenta su valor, pero no se va a mover. Esa es la diferencia. Entonces la importancia de este problema es que te des cuenta de eso, que aquí
no estamos analizando como que cuánta fuerza siente este objeto, que bueno, al final del día, aunque van en direcciones contrarias, la fuerza neta sobre la escala es cero, pero se da como que esta idea en tu mente de que si tú jalas un objeto de ambos lados al mismo tiempo, pues la fuerza sería mayor, pero no es así. Lo único que nos interesa para la medida es la tensión de una de las cuerdas. Es probable que este problema sí te pueda causar un poco más de conflicto que otros, incluso un poco más complicados matemáticamente, por el concepto. Intenta analizarlo con cuidado, velo de nuevo, intenta resolverlo por tu cuenta y si te quedan dudas, pues ya sabes, puedes preguntar en los comentarios o consultar por Telegram. Pero este problema, cuando ya lo entiendas, vas a dar un nuevo salto en el entendimiento de aplicar fuerzas a objetos con segunda ley de Newton. Vamos a pasar ahora al ejercicio 4 que dice lo siguiente. En la figura, la masa del bloque es de 8.5 kilogramos y el ángulo es de 30 grados. Encuentra, inciso A, la tensión de la cuerda, inciso B, la fuerza normal actuando en el bloque y por último, inciso C, si la cuerda es cortada, encuentra la magnitud de la aceleración resultante del bloque. El diagrama del problema es el que tenemos aquí. Tenemos un plano inclinado con un ángulo de 30 grados, el bloque y está atado a una cuerda. En ese tipo de problemas de plano inclinado, creo que me parece que sí lo comentamos cuando estábamos viendo esta parte de los diagramas de cuerpo libre. Para estos problemas tenemos como dos opciones. Vamos a hacer un pequeño esquema para ver a qué me refiero. Aquí tenemos el bloque en el plano inclinado. Lo más común o lo que tal vez uno podría pensar que es lo mejor es ya hay que empezar dibujando nuestro diagrama de cuerpo libre sobre el bloque, que es lo que estamos estudiando. Y digamos que lo común sería pensar que hay que hacer como en todos los casos. Tomamos nuestro sistema de coordenadas de esta forma y sobre él empezamos a dibujar el peso, que sería hacia abajo, luego la normal, la tensión de la cuerda. Pero en problemas de plano inclinado, lo más común, tampoco es que sea una ley absoluta ni nada por el estilo, pero lo más común y lo más cómodo suele ser que el diagrama de cuerpo libre o nuestro sistema de referencia lo tomemos paralelo al plano inclinado, es decir, algo como esto. Claro que cuando yo ya lo traduzco aquí a un diagrama de cuerpo libre de forma separada, pues sí lo puedo dibujar ya normal, digamos, horizontal y vertical, pero el cómo ubicar los vectores, lo más común y lo que suele ser más fácil es ubicarlo de esta forma, porque si nosotros lo ubicamos de esta forma, por un lado la componente normal va directamente hacia arriba de nuestro sistema de referencia, porque acuérdense que este es justamente la componente normal, es una magnitud perpendicular al plano, y en este caso la tensión de la cuerda sería también de forma paralela a nuestro eje de coordenadas de esta forma, y lo único que estaría como fuera o estaría a un cierto ángulo sería el peso, que ese sí va siempre directamente hacia abajo. Entonces, dicho esto, y ya que hicimos este pequeño boceto, podemos ubicar directamente las fuerzas que están actuando sobre el bloque, que por un lado tenemos la fuerza normal, que va directamente hacia arriba, porque si tenemos un peso, se le está aplicando una fuerza sobre la superficie de contacto y eso va a regresar una componente normal de la fuerza. Tenemos también la tensión que estaría yendo en este caso hacia la derecha, una tensión debido a la cuerda. Y por último el peso, que dijimos que tendría un cierto ángulo, que tendría que ser algo como esto, ¿no? Aquí tenemos el peso del bloque. Ahora nos falta ver a qué ángulo está ese bloque. A qué ángulo está esta fuerza, pero eso lo podemos ver muy fácilmente de aquí. Este es el ángulo que conocemos, vale teta, y si te das cuenta aquí tenemos dos triángulos semejantes, el que se forma con justamente esta línea totalmente vertical que es del peso, este triángulo que se conecta con este de acá y este pequeño triángulo. Esos dos triángulos que están en color azul son triángulos semejantes y de aquí directamente tenemos que el otro ángulo que tendría que ser teta es justamente este pequeño de aquí, que sería equivalente a este de aquí, así que este ángulo vale los mismos 30 grados del plano inclinado. Entonces, ya que tenemos esto, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre y ya directamente podemos empezar a aplicar la segunda ley de Newton para resolver lo que nos pide el primer inciso, que es encontrar la tensión de la cuerda. Y bueno, empezamos de la segunda ley de Newton. Lo que sabemos es que la suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X y que la suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Únicamente escribí la segunda ley de Newton, pero por componentes en X y en Y. Y como el objeto está en equilibrio, pues estas aceleraciones son cero. Así que para el eje X tendríamos que la tensión positiva porque va hacia la derecha, menos la componente en X del ángulo doble, de la fuerza W del peso, que sería W seno de 30 grados. Y estamos encontrando la componente opuesta del ángulo de 30 grados. Esto es igual a 0. Y por otro lado, para el eje Y tendríamos que la normal positiva va hacia arriba, menos W coseno de
30. Y eso es igual a 0 también. De aquí podemos encontrar directamente la tensión. Si utilizamos la ecuación de arriba, la tensión de la cuerda va a ser igual a W seno de 30, que eso sería igual a la masa del bloque, que es de 8.5 kilogramos, multiplicado por la aceleración de 9.81 para encontrar el peso, y eso multiplicado por el seno de 30 grados. Por lo tanto, la tensión sería igual a 41.7, aproximadamente 42 newton. Y con eso tenemos resuelto el primer inciso. Con la segunda ecuación ahora podemos encontrar cuánto vale la fuerza normal. Hay que hacer exactamente lo mismo. La normal es igual a W, pero ahora por el coseno de 30. W es masa por gravedad por el coseno de 30. Hacemos únicamente el cálculo con la calculadora y eso sería igual a 72.2 newton, o aproximadamente simplemente 72 newton. Y como ves, directamente de aplicar la segunda ley de Newton en cada eje, ya podemos encontrar el valor de cada una de estas fuerzas. Y por último, el inciso C me dice, si yo corto la cuerda, ¿cuál sería el valor de la aceleración? Y bueno, para eso únicamente hay que cambiar un poco la segunda ley de Newton, porque cuando nosotros cortemos la cuerda, aquí tenemos, vamos a hacer otra vez nuestro pequeño diagrama. Recuerden que nuestro eje X en nuestro problema original, por así decirlo, es en la dirección paralela a la pendiente, ¿no? Esta sería la dirección X y esta sería la dirección Y. Aquí únicamente en el diagrama de cuerpo libre, yo como que lo giro para que sea más fácil verlo, pero originalmente está inclinado. Cuando yo corte la cuerda, pues la tensión va a desaparecer y únicamente va a estar actuando el peso sobre el bloque. Por lo tanto, va a comenzar a moverse sobre el plano inclinado. Entonces, en el eje Y va a seguir todavía un equilibrio, porque no se va a mover a lo largo del eje Y, pero sí va a haber una aceleración a lo largo del eje X. Por lo tanto, hay que cambiar nuestra segunda ley de Newton para que ahora diga que la suma de fuerzas en X va a ser igual a masa por una aceleración que ahora sí va a existir. Y si sumamos las fuerzas en X, pues ya únicamente tenemos la componente del peso que vimos arriba, que es menos W seno de 30 grados. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración en X. De aquí tenemos que menos masa por gravedad por el seno de 30 grados es igual a la masa por la aceleración en X, que es la que queremos encontrar. Las masas se cancelan, despejamos la aceleración en X, sería simplemente la gravedad por el seno de 30 grados. Y de aquí encontramos que la aceleración en X sería igual a, me falta que el signo menos 4.9 metros sobre segundo cuadrado. Y el signo menos nos está indicando que justamente como esperamos, se estaría moviendo hacia el eje X negativo, que sería hacia abajo a la izquierda. Y con eso queda resuelto el problema. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que dice lo siguiente. En la figura, un bloque de masa M de 5 kilogramos es jalado a lo largo de una superficie horizontal sin fricción por una cuerda que ejerce una fuerza de magnitud de 12 newtons a un ángulo de θ igual a 25 grados. Inciso A, ¿cuál es la magnitud de la aceleración del bloque? Inciso B, la magnitud de la fuerza aumenta lentamente. ¿Cuál es su valor justo antes de que el bloque sea levantado completamente del piso? Inciso C, ¿cuál es la magnitud de la aceleración del bloque justo antes de ser completamente levantado? Aquí tenemos un pequeño diagrama de lo que representa el problema. Tenemos la caja, una fuerza que se está aplicando a un cierto ángulo, y bueno, en este caso el sistema no está en equilibrio, sí está sintiendo una aceleración. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la magnitud de esta aceleración? Así que, ¿qué fuerzas están actuando sobre nuestro bloque? Primero, pues la fuerza más evidente es la fuerza F, que es la fuerza que se le está aplicando, que es de 12 newtons, como ya dijimos en el problema. Y también tenemos de forma intrínseca un peso, W, que está apuntando directamente hacia abajo, y al estar sobre una superficie, pues también tenemos una componente normal a esta superficie que va a apuntar directamente hacia arriba. Así que ahora vamos a aplicar nuestra segunda ley de Newton sobre cada uno de los ejes. Sabemos que por un lado, para el eje X, la suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X, y la suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Empecemos con la suma de fuerzas en X. En X tenemos por un lado la componente en X de la fuerza F, que sería F por el coseno de los 25 grados. Y de hecho, pues es la única fuerza que está actuando en X. Así que esto directamente es igual a la masa por la aceleración en X. De aquí podemos despejar directamente la aceleración. Es igual a la fuerza, que ya nos dijeron que es de 12 newtons, multiplicada por el coseno de los 25
25 grados dividido entre la masa de 5 kilogramos. Así que aquí directamente podemos obtener el valor numérico, hacemos los cálculos y obtenemos que la aceleración es de 2.17 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, si te das cuenta, aquí el inciso A fue muy directo, solamente había que aplicar la segunda ley de Newton sobre X y salía el resultado. Pero ahora para el inciso B, sí vamos a utilizar lo que está pasando en el eje Y también. El problema B lo que nos dice es que esta fuerza va a ir aumentando poco a poco en su valor. Y la pregunta es cuál va a ser el valor justo antes de que el bloque sea levantado. Ahora, ¿cuándo el bloque va a ser levantado? Mientras el bloque esté en contacto con la superficie, el valor de la fuerza normal va a existir porque se le está aplicando una fuerza a la superficie debido a su peso y la normal existe. Pero cuando el bloque esté a punto de ser levantado es porque ya el peso del bloque no está aplicando ninguna fuerza sobre la superficie, por lo que la condición sería que la fuerza normal sea cero. Cuando no exista fuerza normal es porque ya el bloque, aunque esté, digamos, técnicamente en contacto con la superficie, ya no le está aplicando ninguna fuerza. Entonces, en sí, lo que este inciso nos está preguntando es a qué valor de la fuerza F la normal vale cero. Así que vamos a ver de forma inicial qué pasa en el eje Y. En el eje Y tenemos por un lado la normal, con signo positivo hacia arriba, más la componente en Y de la fuerza, que sería F seno de 25, menos el peso que apunta hacia abajo, y esto es igual a 0. 0 porque de forma inicial no hay ningún movimiento sobre el eje Y. Ya que aplicamos la segunda ley de Newton sobre el eje Y, queremos el caso o saber cuánto vale F para cuando la fuerza normal se anule, cuando la fuerza normal valga 0. Fíjate que eso tiene sentido porque conforme la fuerza F aumente, pues va a ir cargando cada vez más del peso, va a llegar a un punto en que va a cargar todo el peso y por lo tanto la normal va a desaparecer. Así que aplicado esto hay que encontrar cuánto vale F. F aquí lo podemos despejar, es igual al peso, que es masa por gravedad, entre el seno de 25 grados, que sería igual a los 5 kilogramos multiplicado por 9.81 entre el seno de 25. Hacemos el cálculo y esto nos va a dar 116 newtons. Es decir, cuando la fuerza que inicialmente era de 12 newtons llegue a un valor de 116 newtons, va a cargar el bloque, o a partir de ahí va a comenzar a cargarlo y la normal va a desaparecer. Ahora, con esta fuerza, la pregunta es, ¿cuál es la aceleración del bloque? Y bueno, en el eje Y aún no va a haber aceleración porque justamente en ese momento se van a nivelar las fuerzas, o sea, va a desaparecer la normal, pero la fuerza, la componente en Y de la fuerza va a estar equilibrada con el peso. Justo en ese momento, si dejamos que siga aumentando, pues sí va a aparecer una aceleración. Pero en ese momento, la única aceleración sigue siendo en el eje X. Y podemos utilizar lo mismo que hicimos en el inciso A, solo que ahora el valor de la fuerza es distinto. Entonces tendríamos que la aceleración en X para este caso sería el valor de la fuerza, que ahora es 116, multiplicado por el coseno de 25, dividido entre la masa de 5. Y eso sería igual a 21 metros sobre segundo cuadrado, con lo que queda resuelto el problema. Pasemos al siguiente ejercicio, el ejercicio 6, que dice lo siguiente. Un bloque de masa M1 de 3.7 kilogramos sobre un plano inclinado sin fricción a un ángulo de 30 grados está conectado por una cuerda a través de una polea a un segundo bloque de masa 2.3 kilogramos. Inciso A, ¿cuál es la magnitud de la aceleración de cada bloque? Inciso B, ¿cuál es la dirección de la aceleración del bloque colgado? Y por último, inciso C, ¿cuál es la tensión de la cuerda? Aquí tenemos un pequeño diagrama de lo que representa el problema. Están los dos bloques, uno está sobre un plano inclinado y con una polea, el otro está únicamente bajo la acción de la gravedad, y tenemos que encontrar su aceleración y su tensión de la cuerda. Muy bien, entonces paso 1, hacer nuestro diagrama de cuerpo libre para cada uno de los bloques. Creo que el más fácil sería el bloque de la derecha, el que está colgando, porque en ese únicamente tenemos actuando el peso por un lado y la tensión de la cuerda. Tenemos aquí el peso que va hacia abajo y hacia arriba va la tensión. Para el caso del bloque que está sobre el plano inclinado, pues va a ser algo similar al ejercicio que hicimos ya anteriormente. Acuérdate que de forma estricta, nosotros lo que vamos a considerar es que el sistema de coordenadas está originalmente inclinado, es de forma paralela al plano inclinado, pero aquí lo estamos rotando para que sea más fácil de ver, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué fuerzas tenemos actuando sobre el bloque? Tenemos una vez más la tensión, tenemos la fuerza normal sobre el bloque porque está sobre la superficie y el peso, que si transferimos esto a nuestro diagrama de cuerpo libre de acá, igual que el ejemplo anterior que ya resolvimos, tendríamos por un lado la tensión,
la normal y el peso con un cierto ángulo. Tenemos aquí la tensión que va hacia la derecha, que es igual. Aquí la notación la dejamos con la misma T porque es la misma tensión. Tenemos aquí la normal y aquí tenemos el peso, pero con un cierto ángulo, que este ángulo de aquí, si te das cuenta, el sistema es exactamente igual al anterior. El ángulo del plano inclinado tendría que ser igual a este ángulo que tenemos aquí abajo, que es de 30 grados. Solamente que aquí, si hay que separar ambos bloques, vamos a llamarle a este peso 1, que es el bloque de la izquierda, y a este peso 2 del bloque de la derecha. Entonces ya tenemos nuestros diagramas de cuerpo libre. Ahora lo que sigue es aplicar la segunda ley de Newton a cada uno de los ejes y a cada uno de los diagramas de cuerpo libre. Así que vamos a empezar primero con el de la izquierda. ¿Qué es lo que pasa para el eje X? En el eje X tenemos que, por un lado tenemos la tensión que va hacia la derecha, menos la componente en X del vector W1, que sería su magnitud multiplicada por el seno de 30 grados. Y esto va a ser igual a su masa, la masa 1, por una aceleración. Aquí, fíjate bien este detalle. Aquí nos dice desde un inicio que va a haber una aceleración. Es decir, este sistema no está en equilibrio. Por lo tanto, la suma de fuerzas en X, o sea, a lo largo de la cuerda, en la dirección de la cuerda, sí va a tener una aceleración que le estamos llamando A. Pero es muy importante aquí este detalle. Estamos aquí decidiendo, estamos suponiendo, porque realmente de entrada nosotros podemos razonarlo un poquito, pero de entrada no sabemos en qué dirección se van a mover los bloques. De hecho, es lo que nos pregunta el inciso B. ¿Cuál es la dirección de la aceleración del bloque colgado? Pero podemos suponer que va a haber una cierta dirección. Aquí, al darle un signo positivo, yo ya estoy suponiendo que la aceleración va a ser en la dirección positiva, es decir, arriba a la derecha, de acuerdo al diagrama que tenemos. Eso es importante porque ahorita que vayamos al diagrama de cuerpo libre del bloque 2, vas a ver que se tiene que utilizar. Entonces, ahorita lo mencionamos, solo lo comento aquí para que lo tengas en mente. Al yo decir que es igual a M1A, ya le estoy dando una dirección. Ahora, ¿qué pasa en el eje Y? En el eje Y tenemos que la normal positiva menos W1 por el coseno de 30 grados son las únicas fuerzas, es igual a 0. Porque en el eje Y de nuestro diagrama de cuerpo libre no hay movimiento, ese sí está en equilibrio. Y ahora pasamos con nuestro segundo diagrama de cuerpo libre. En el eje X pues no hay nada porque no tenemos ninguna fuerza, las fuerzas son igual a 0 simplemente, únicamente tenemos en el eje Y. ¿Y en el eje Y qué pasa? Bueno, pues la tensión, que es positiva, menos el peso 2, que sería únicamente W2, es igual a la masa 2 por una aceleración. Pero fíjate aquí es donde viene el detalle. Yo en el diagrama de cuerpo libre de la izquierda supuse de entrada que la aceleración era positiva. Por lo tanto, yo le estaba dando de dirección arriba a la derecha. Pero como los dos bloques están conectados, la aceleración que sienta uno va a ser la misma aceleración que sienta el otro. Y por lo tanto, su dirección tiene que ser la misma. Entonces, si yo ya supuse que la aceleración era positiva en el diagrama 1, eso me obliga a que en el diagrama 2 ahora la aceleración tenga que ser negativa. Porque si el bloque de la izquierda está subiendo, se está moviendo hacia arriba, el bloque que está colgado tendría que bajar. Y si está bajando, está yendo en la dirección negativa, por lo tanto es negativa. Esto es muy importante. Cuando tengas bloques u objetos que están conectados y tengan la misma aceleración, tienes que suponer una dirección y que los signos vayan acorde a esa dirección. Porque si yo aquí hubiera dicho, ¿sabes qué? Voy a suponer que el bloque está cayendo, en ese caso la aceleración sería negativa y en el segundo diagrama de cuerpo libre la aceleración sería positiva. Pero eso es porque hay que mantener una cierta decisión sobre en qué dirección estamos suponiendo que se mueve todo. Ahora, ya que aplicamos la segunda ley de Newton, pues lo que sigue ahora es utilizar estas ecuaciones que encontramos para resolver el sistema, porque aquí tenemos distintas incógnitas. Del diagrama de la derecha puedo despejar la tensión porque es una variable que tenemos en común en ambas. Esto sería igual a W2 menos M2A, pero W2 sabemos que es mg, M2 menos M2A. Esto sería igual a simplemente la masa 2 por G menos A, únicamente para que quede más comprimido. Ahora vamos a sustituir este valor de la tensión en esta ecuación de acá, porque al final del día la tensión es la misma. Entonces tendríamos que en lugar de T ahora sería M2 por G menos A menos W1, que es M1G por el seno de 30 grados es igual a M1A. De aquí tenemos que esto es M2G menos M2A
menos m1g por el seno de 30. Esto es igual a m1a. Despejamos la aceleración, para lo que tendríamos que de este lado tenemos todavía el m2g menos m1g por el seno de 30, que es igual a la aceleración multiplicada por la suma de m1 más m2. De lo que tendríamos que la aceleración sería simplemente la gravedad por el seno de 30 multiplicada por m2 menos m1 entre la suma m1 más m2. Aquí ya nada más resta sustituir los valores, la gravedad, el seno de 30, las masas, restarlas, sumarlas, hacer la operación, y al final a lo que llegamos es que esta aceleración es igual a menos 0.735 metros sobre segundo cuadrado. Y ahí tenemos la aceleración. Ahora, es muy importante que nos fijemos bien en el signo que estamos consiguiendo, porque el hecho de que la aceleración nos haya salido negativo nos está indicando que la dirección que supusimos en un inicio estaba mal. Suponer que el bloque se está moviendo hacia arriba y que por lo tanto el bloque 2 estaba yendo hacia abajo fue equivocado, porque tenemos un signo menos, lo que nos invierte la dirección. Por lo tanto, la dirección correcta en la que se van a mover los dos bloques es que el bloque de la izquierda caiga sobre el plano inclinado y el bloque de la derecha suba. Por lo tanto, aquí ya tenemos la respuesta al inciso B. ¿Cuál es la dirección del bloque colgado? Hacia arriba. Será representado por esta flecha. Y ahora por último, inciso C. ¿Cuál es la tensión de la cuerda? Para esto podemos utilizar cualquiera de las fórmulas en las cuales esté la tensión, sustituir los valores y encontrarla, pero creo que el más fácil es el diagrama de cuerpo libre 2, en el que la tensión simplemente es igual a la masa 2 por G menos A. Tenemos el valor de G, tenemos el valor de A, que es de menos 0.735. Aquí, como aquí tenemos menos A, pero A es valor negativo, así que al final sería M2 por G más los 0.735. Y al hacer el cálculo encontramos que la tensión es simplemente 20.8 Newton. Y con eso resolvemos el problema. El problema dice lo siguiente: un mono de 10 kilogramos trepa una cuerda sin masa que va a través de una polea sin fricción y de vuelta abajo a un paquete de 15 kilogramos en el piso. La pregunta del inciso A es: ¿cuál es la magnitud de la mínima aceleración que el mono debe tener para levantar el paquete del piso? Primero hay que entender bien qué dice este problema. Entonces, bueno, en el diagrama se puede ver fácilmente. Tenemos el mono y la caja, y el chiste aquí es que el mono pesa menos que la caja, pesa 10 kilogramos. Entonces, si el mono se colgara simplemente de la cuerda, pues no pasaría nada, porque la caja pesa más, simplemente habría una tensión en la cuerda, pero no subiría. En cambio, cuando el mono comienza a subir con una cierta aceleración, o sea, lo hace cada vez más rápido, él está aplicando una fuerza extra sobre la cuerda al trepar, y esa fuerza extra es la que haría que la caja ahora sí suba. Entonces, lo que tenemos que encontrar en el inciso A es cuál tiene que ser la aceleración del mono para que esta fuerza que ejerce sobre la cuerda sea lo suficientemente grande como para levantar la caja de plátanos. Entonces, como siempre, lo primero es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre para cada uno de los objetos que están participando, y tenemos por un lado el mono y la caja. Así que vamos a dibujar qué fuerzas están actuando sobre cada uno de ellos. Realmente son muy pocas. Para el mono tenemos el peso, porque tiene una masa, entonces tiene que haber una fuerza hacia abajo que es el peso del mono. Le voy a poner W1 para identificar lo que es distinto del peso de la caja 2, ahorita vamos a verlo. Y el mono también está sujeto a una tensión, que es la tensión de la cuerda sobre la cual él está sujetado. Le llamamos simplemente a esta tensión T. Aquí hay otra fuerza participando, que es esta fuerza que decimos que surge a partir de que el mono se está moviendo, pero primero vamos a mencionar las fuerzas que están de forma intrínseca en el problema. Por otro lado, para la caja tenemos prácticamente lo mismo, una fuerza que es el peso hacia abajo, que vamos a llamarle simplemente W2, y también tenemos la tensión de la misma cuerda, y como es la misma cuerda, pues la tensión tiene que ser la misma, por lo que la llamamos también T. Ahora, estas son las fuerzas que están de forma intrínseca dentro del problema: el peso de ambos objetos y la tensión. Sin embargo, aquí hay un problema muy común que es justamente lo que puede complicar el resolver este problema, y es que como el mono está subiendo por la cuerda y uno se imagina que al hacer eso se está aplicando una fuerza, lo que tentativamente uno podría hacer es querer agregar una fuerza extra para decir, bueno, esta fuerza me está indicando que el mono está subiendo la cuerda y que se está aplicando. Sin embargo, hay que recordar que esta
estas fuerzas que nosotros dibujamos en un diagrama de cuerpo libre son las fuerzas externas que actúan sobre los cuerpos. El hecho de que el mono esté aplicando fuerza él mismo para impulsarse sobre la cuerda es una fuerza interna que no se tiene que agregar, pero sí se va a considerar cuando apliquemos la segunda ley de Newton. Aquí tenemos únicamente fuerzas en el eje Y, así que podemos aplicar únicamente la ley de Newton para el eje Y. La suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en el eje y vamos a aplicarlo para cada uno de los casos. Primero, para el caso del mono, tenemos que la tensión tendría un signo positivo porque va hacia arriba en nuestro sistema de referencia. Luego, menos su peso, W1, y aquí sería igual a la masa del mismo mono, pero por la aceleración que el mono está sintiendo. Al decir que el mono se está moviendo con cierta aceleración, ya estamos tomando en cuenta esta idea de que él se está impulsando hacia arriba para subir. Por otro lado, para las bananas tendríamos que la tensión menos el peso es igual a 0. Y en este caso es 0 porque nosotros estamos analizando el caso en el cual apenas o cuál es la aceleración mínima para que comience a levantar las bananas. Y cuando comienza a levantarlas, pues en sí no va a tener ninguna aceleración. El caso límite tenemos un sistema de equilibrio en el que la tensión va a ser igual a el peso de las bananas. Con tantito que aumente la aceleración, pues esta tensión ya va a superarlo y ahora sí va a haber una aceleración hacia arriba. Resolviendo este sistema lo que tenemos, de aquí podemos despejar la tensión. Esto sería igual a la masa de las bananas por la gravedad y la podemos sustituir acá, por lo que tendríamos que la masa 2 por la gravedad menos la masa del mono por la gravedad es igual a la masa del mono por la aceleración. De aquí queremos encontrar la aceleración del mono, por lo tanto la aceleración sería igual a la gravedad por la diferencia de las masas entre la masa 1. Sustituimos los valores, la gravedad 9.81, no voy a poner aquí unidades, por la masa 2 es de 15 menos 10 que es la del mono, entre la del mono que es 10. Al calcular este valor numérico, lo que encontramos es 4.9 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, esta es la aceleración que debería tener el mono en el sistema para que la fuerza que se aplique sobre la tensión equivalga al peso de las bananas y pueda comenzar a levantarlas. Cualquier aceleración superior a esta ya va a provocar que haya una aceleración hacia arriba. Entonces, solamente para aclararlo, aquí no es necesario o no tenemos que agregar como una fuerza externa el hecho de que el mono se esté impulsando hacia arriba, sino que lo incluimos al decir que la tensión menos el peso van a resultar en una aceleración del mono. Por último, el inciso B nos dice que si después de que el paquete se ha levantado el mono se detiene y se sujeta a la cuerda, ¿cuál sería la magnitud y la dirección de la aceleración del mono? Ahora, para este problema podemos utilizar los mismos diagramas de cuerpo libre que el inciso anterior. La única diferencia va a ser ahora que cuando apliquemos la segunda ley de Newton, como el mono ya se detuvo y ya simplemente se sujeta a la cuerda, ahora sí el movimiento del mono y de la caja van a ser iguales. Por lo tanto, ambos tendrían la misma aceleración, que sería hacia abajo en la dirección de la caja porque la caja pesa más. Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton primero para el mono, tendríamos prácticamente lo mismo, que la tensión menos su peso, que ya voy a poner simplemente m1g, va a ser igual a su masa por una aceleración que la dejamos con signo positivo porque iría hacia arriba. Mientras que para la caja aplicamos lo mismo, la tensión menos la masa por la gravedad, que es el peso, sería igual a, y en este caso tenemos que considerar la aceleración negativa porque para la caja el movimiento sería hacia abajo. Lo que sigue es resolver el sistema de ecuaciones para encontrar el valor de la aceleración y podemos simplemente restar estas ecuaciones, la de arriba menos la de abajo, para lo que tendríamos que t menos m1g menos t más m2g es igual a, puede despejar la aceleración por la masa 1 menos la masa 2, es decir, queda la suma. De aquí las tensiones se eliminan y podemos despejar directamente la aceleración. La aceleración sería igual a la gravedad por la masa 2 menos la masa 1 entre la suma de las masas. Aquí ya únicamente hay que sustituir valores, restar las masas, sumarlas, multiplicar por la gravedad y al final el valor numérico de la aceleración lo que tiene que dar son 2 metros sobre segundo cuadrado. Y ahí tenemos el segundo inciso resuelto. ¿Y cuál es la dirección de la aceleración? Bueno, la que supusimos en un inicio, que sería hacia arriba, es correcta, por lo que la aceleración sería hacia arriba para el mono, pero hacia abajo para la caja. Y por último, el inciso C nos pregunta cuál sería la tensión de la cuerda en esta situación. Y bueno, para eso simplemente podemos sustituir en cualquier
cualquiera de las dos ecuaciones de antes. Por ejemplo, en la primera, la tensión es simplemente la masa 1 por la suma de la aceleración más la gravedad. Esto sería simplemente los 10 kilogramos por 9.81 más los 2 metros sobre segundo al cuadrado de la aceleración. Y esto finalmente nos da 118 newtons o aproximadamente 120 newtons. Y con eso queda resuelto el inciso C. Vamos a pasar al último problema antes de pasar ya a la siguiente parte de este curso, donde vamos a hablar un poco más a detalle de la fricción y de las fuerzas sobre un movimiento circular uniforme. Y el problema dice lo siguiente. La figura muestra tres bloques atados por cuerdas que van a través de poleas sin fricción. El bloque B descansa sobre una superficie sin fricción. Las masas son 6 kilogramos, 8 kilogramos y 10 kilogramos. Cuando los bloques son liberados, ¿cuál es la tensión de la cuerda de la derecha? Aquí tenemos un pequeño diagrama que muestra el problema. Si te recuerdas, este problema es parecido al problema de los salamis, solamente que aquí no están en equilibrio. Aquí, como tenemos distintos pesos en los bloques de los extremos, pues hay distintas fuerzas aplicando sobre cada uno y sí habrá una aceleración. Así que, como siempre, vamos a empezar dibujando las fuerzas que aplican sobre cada uno de los bloques en nuestros diagramas de cuerpo libre. Y primero, para el bloque A, tenemos simplemente su peso apuntando hacia abajo y la tensión de la cuerda de la izquierda. Como aquí hay dos cuerdas, sí tenemos que identificar a qué tensión nos referimos. Así que aquí sería el peso del bloque A, WA, y tenemos la tensión que le vamos a llamar tensión 1. Para el bloque B, como está en medio, está sintiendo las dos tensiones de las dos cuerdas, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. La de la izquierda es la misma de la del bloque A, por lo que también será la tensión 1, y la de la derecha sería una nueva tensión que le vamos a llamar tensión 2. Y el bloque C es prácticamente lo mismo que la, tenemos su peso hacia abajo y hacia arriba tenemos la tensión, en este caso la tensión 2, que es de la cuerda de la derecha, y hacia abajo el peso del bloque C. Y bueno, aquí técnicamente hablando me faltó dibujar el peso también del bloque B, pero tiene también, al estar en una superficie, pues también aplica una normal. Y bueno, no va a haber movimiento en el eje Y para este bloque, así que podemos omitirlo porque simplemente vamos a encontrar que la normal es igual al peso y no va a aportar nada para resolver el problema. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton sobre cada uno de nuestros bloques, pero recordando que el sistema ya no está en equilibrio. Por lo tanto, ahora sí se va a mover. Primero, para el bloque A, únicamente tenemos sobre el eje Y, vamos a aplicarlo directamente. Tenemos que hay una tensión hacia arriba menos su peso hacia abajo, aquí la tensión 1, y esto va a ser igual a la masa del bloque A por la aceleración. Para el bloque B tenemos la tensión 2 positiva menos la tensión 1 negativa, y esto va a ser igual a la masa del bloque B por la misma aceleración. Aquí ocurre algo similar a lo que hicimos con el problema del plano inclinado. Estamos suponiendo, aunque claro, no tiene que ser así necesariamente, pero hay que partir de una suposición. Estamos suponiendo que la aceleración es del bloque A hacia arriba y del bloque B hacia la derecha, ¿no? Y por lo tanto hay que respetar los signos. Hasta ahorita sí lo hemos hecho. La aceleración para A es positiva y para B también, pero para el bloque C hay que tener cuidado porque en este caso tenemos la tensión 2 menos el peso de C es igual a menos la masa de C por la aceleración. Este signo menos es importante porque tenemos que mantener esta congruencia en la dirección de la aceleración de los bloques. Ahora, lo que podemos hacer aquí simplemente para resolver este sistema de ecuaciones es despejar la tensión en 1, la tensión 2 y sustituirla en B, que es donde están ambas tensiones. Así nos eliminamos las tensiones y nos quedamos únicamente con las masas, la aceleración, que es lo que queremos conocer, y la gravedad. Así que despejamos primero la tensión 1. Tensión 1 simplemente sería igual a la masa por A más G. Aquí simplemente W2 es masa por gravedad, así que lo puedo despejar de esta forma. La tensión 2 es igual a la masa C por menos A, la aceleración es negativa, más G, porque aquí con signo menos quedaría del otro lado con signo más. Vamos a sustituir ahora T1 y T2 en la ecuación del bloque B, y lo que tendríamos sería, primero la tensión 2, mc por G menos A, menos la tensión 1, que es ma por A más G, que es igual a la masa B por la aceleración. Hacemos las multiplicaciones, mc por G menos mc por A, menos ma por la aceleración A, menos ma por G, es igual a mb por A. Agrupamos, despejamos todos los valores con la aceleración del lado derecho y agrupamos del lado izquierdo la gravedad, por lo que tendríamos aquí G por mc menos ma es igual a la aceleración por la suma de las tres masas, ma más mb más mc. De aquí podemos despejar directamente la aceleración. Esto sería igual a la gravedad por mc menos ma entre la suma de las tres masas.
P más mc. Podemos sustituir las masas para al menos deshacernos de ellas. Tendríamos que esto sería igual a g que multiplica a 10 menos 6 entre 10 más 6 más 8. Por lo que tendríamos que la aceleración sería igual a 4 veces la gravedad entre 24. O lo que sería lo mismo, g entre 6. Ahora, no hemos terminado porque lo que nos preguntan es la tensión en la cuerda de la derecha, no la aceleración de todo el sistema. Y la cuerda de la derecha es la tensión 2, así que despejamos de nuestra tercera ecuación que tenemos a la derecha y tenemos que la tensión 2 es igual a mc multiplicado por menos a más g. Esto sería igual a mc por g menos a vale g sextos, que sería igual a la masa c por 5 sextos de g. Ahora sí ya sustituimos los valores numéricos de la masa y de la gravedad y finalmente el valor de la tensión nos va a dar 81.75 newtons. Y con eso queda resuelto el problema. Y bueno, eso sería todo por esta clase, átomos. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Ahora vamos a pasar a la parte de fricción y movimiento circular uniforme y después pasamos a otra ronda de ejercicios para eso, porque la fricción por sí sola como una fuerza sí se comporta de maneras distintas a la tensión, por ejemplo, o el peso simplemente. Vamos a analizarla con cuidado y haremos algunos problemas de práctica. Así que nos vemos en el siguiente.